el día de hoy, para que nos explique también otro tema que les informamos aquí, pues prácticamente también de última hora en aquel momento, a las 2, pues esta riña que se llevó a cabo, que se desató en el Congreso de la Ciudad de México a raíz de la discusión de un dictamen que tenía que ver con una reforma al Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Y para que nos cuente sobre lo que pasó ese día, el día de hoy nos acompaña la diputada Cecilia Vadillo, la diputada local. Muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotras en A las 2. No, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que la verdad es pues lamentable. Condenamos en todo momento la violencia y sobre todo reconocemos que pues a mi manera de ver le fallamos a la ciudadanía como Congreso. Yo creo que nadie espera que sus representantes se comporten de esta manera. Entonces pues empezar hablando de esa situación, también decir que han sido meses muy tensos en el Congreso de la Ciudad de México. Como ustedes han visto, hubo denuncias contra los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega, contra Mauricio Tabe. Se les acusó por este involucramiento en la marcha del 15 de noviembre y a partir de ahí se fue generando un ambiente pues de mucha tensión entre los diferentes grupos parlamentarios que desgraciadamente pues terminó en lo que vimos el día lunes. Era una sesión complicada porque estábamos votando la incorporación del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México a la Contraloría. Había mucha tensión por esto y de hecho ese fue el motivo de la riña, pero también decir que se estaba discutiendo el presupuesto de egresos de la Ciudad de México, era lo que seguía a continuación y por supuesto había pues todo el interés de romper y que la sesión de presupuesto no se llevara a cabo de la manera que esperábamos que se llevara a cabo y con el debate que esperábamos que se llevara a cabo. Decir también, pues como ya dije, había mucha tensión. Quien inició esta toma de tribuna, quien inició con los insultos, la violencia, fue la oposición, pero pues tampoco voy a justificar que también de nuestro lado hubo respuesta a esas agresiones, no de la mejor manera. Decir también que muy desagradable hubo la diputada del PRI, Tania Larios, se sube, ahí seguramente tendrán el video donde ella se sube a apagar los controles del sonido para silenciar a todo el debate, mientras que otros compañeros del PAN cortan los micrófonos de justamente esa foto, cortan los micrófonos de la tribuna para no poder discutir. Y la verdad ahí yo sí criticaría a la oposición porque más que cualquier cosa tenemos que priorizar el debate, tenemos que priorizar el parlamentarismo. Se vale tener ideas distintas, por supuesto, pero ya buscar romper una sesión con violencia, buscar cortar los micrófonos, buscar silenciar, no nos lleva a nada y como decía al principio, pues nada más le fallamos a la ciudadanía en lo que esperan de nosotros y nosotras. Diputada, para entender un poco más, nos habla de estas tensiones que se han generado. Incluso también la jefa de gobierno, Clara Brugada, precisamente denunciaba que una de las intenciones era evitar el debate del presupuesto, del proyecto económico de la Ciudad de México para el siguiente año. Son dos temas que a lo mejor nos gustaría entender un poco mejor. Primero, ¿por qué hay polémica en cuanto al presupuesto? ¿Cuáles son los puntos de polémica o por qué la oposición está en contra? Y lo mismo también en el tema de transparencia. ¿Va a desaparecer el Instituto de Transparencia? ¿Qué es realmente lo que va a ocurrir en términos prácticos para alguien que busca información? Y pues sí, sobre todo, ¿por qué cortar el debate? ¿Cuál es el punto pues polémico o de quiebre con respecto a este presupuesto? Y también para quienes nos están viendo, quizá que nos platicara un poco acerca de la conformación del Congreso, qué tan factible o si Morena puede pasarlo o no con los votos o sin mejor dicho, sin los votos de la oposición. Sí, a ver, creo que voy a empezar de atrás para adelante. Somos 46 diputadas y diputados de Morena, de la Transformación, incluido PT Verde, o sea, de 46 de 66, es decir, teníamos mayoría calificada para pasar en la desaparición del Instituto de Transparencia y al final, pues desgraciadamente fue lo que hicimos. Y digo desgraciadamente porque de verdad
hemos sido una bancada que todo ha buscado votar por unanimidad, que ha buscado que nunca se den estas situaciones, y yo personalmente creo profundamente en el debate y en el diálogo. Entonces no era lo que queríamos que hubiera este debate. ¿Qué es lo que pasa con el Instituto de Transparencia en la Ciudad de México? Muy similar, de hecho no tan similar, pero sí retomando las medidas que se tomaron a nivel federal de austeridad republicana, en las que se desaparecen los órganos autónomos, por ejemplo el INAI, y en este caso se incorpora a la Contraloría. La Contraloría es quien lleva a cabo los procesos sancionadores contra los funcionarios públicos aquí en la Ciudad de México, es quien concentra gran parte de las investigaciones, de la información, y tiene todo el sentido del mundo que se incorpore el Instituto de Transparencia a la Contraloría. Va a seguir teniendo las funciones de transparencia. Uno como ciudadano, como ciudadana puede pedir la misma información y se le tiene que dar, pero ya no va a ser este órgano muy caro, con muchos consejeros, que además eran para poner cuotas y cuates, y por eso es que Andrés Manuel decide desaparecerlo en su momento a nivel federal, y porque ahora estamos también avanzando en esto a nivel local. Es un modelo neoliberal de mucha burocracia en el que nosotros no creemos, y de duplicidad de funciones, repito, porque quien ya hace eso es la Contraloría. Entonces ahí hay que tenerlo muy en claro. Entonces por eso lo queríamos nosotros, o sea, queríamos hacer esta reforma. Ellos, como siempre, pues con los mismos argumentos, ¿no? Diciendo que la autonomía, etcétera. Eso es otro debate que pudiéramos tener en algún momento. Pero ¿qué es lo que les molestó? Lo que les molestó es que ellos a fuerza querían que hubiera, que en lugar de que la cabeza de este organismo fuera la Contralora, pues que hubiera un organismo tripartita, y lo que ellos querían era que les dejáramos a una persona, poner a una persona de esta cabeza tripartita. Nosotros pues les dijimos que no íbamos a aceptar ese tipo de negociación, y que lo más conveniente y también en términos de gasto era que fuera la Contralora la cabeza de esto. Ellos no les gustó, ellos a fuerzas querían esta cuota, y entonces es cuando deciden tomar la tribuna y condicionan el poner esta cuota a cambio de votar el presupuesto. O sea, estaba todo ligado. Ellos a fuerzas querían que les dejáramos poner a alguien, y decían, si no, pues tomamos la tribuna, y si no, no votamos el presupuesto. O sea, decidieron chantajear a costa de la ciudadanía, a cambio de pues esta cuota que ellos querían en el Instituto de Transparencia, para poder no solo tener a una persona y llenar ahí sus amarres, sino por supuesto tener incidencia en este organismo importante de transparencia, tener información, etcétera. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó con el Instituto de Transparencia. Te voy a ser muy honesta, y sobre todo porque la ciudadanía también merece, no sabemos qué era lo que no les gustaba del presupuesto, porque no llegamos al debate, porque no estuvieron ahí para presentarse las 60 reservas de los artículos que ellos proponían. En realidad no conocemos más que un poco lo que dijeron antes, qué era lo que no les gustaba del presupuesto. La verdad es que es un presupuesto como todo, como el anterior que presentó la jefa de gobierno. Es un presupuesto que pone al centro la movilidad, que pone al centro la vivienda. 23,000 millones de pesos para vivienda. El año pasado fue 9,000, y ya era de los presupuestos más altos para vivienda en la historia de nuestra ciudad. Hoy tenemos 23,000 millones de pesos para construir vivienda. Eso es importantísimo. Tenemos incrementos en las alcaldías para fortalecer el tema de los gobiernos locales, de los baches. O sea, a mí me parece un buen presupuesto con muchas cosas innovadoras que ya habíamos visto, como el tema del impuesto al carbono, el impuesto sobre nómina para los grandes contribuyentes. O sea, era de verdad un buen presupuesto. No sabemos de qué más se quejaba la oposición, porque, como decía, decidieron no estar en la discusión. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque era la sesión donde más podían chantajear, porque como bien dice la jefa de gobierno, pues ahí estaba un tema importantísimo para la ciudadanía, que es el presupuesto. En algún momento ellos dijeron, pues no discutamos el presupuesto, la ley nos permite aprobar el mismo presupuesto que teníamos el año anterior. A la ciudadanía, eso sí lo tengo, y me impactó muchísimo que un diputado de Acción Nacional dijo, a la ciudadanía le da igual lo que el presupuesto diga, a la ciudadanía no le importa, votemos lo que ya traíamos y ni siquiera estemos presentes en la sesión. El diputado Ricardo Rubio. Entonces, esa era la actitud que traían, y más o menos este fue el contexto en el que se dio esta sesión.
Muchísimas gracias. Y ahora quisiera también como detenerme en parte de lo que nos compartías, diputada. Este presupuesto, pues también histórico, que nos estás informando para la vivienda, va a ser etiquetado, se manda al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para qué proyectos se está planeando. Eso ha sido uno de los temas pues que más le preocupan a la población en la Ciudad de México, y sobre todo en un momento en el que el encarecimiento de la vivienda, de las rentas, es algo ya insostenible, y que se viene además pues probablemente otro momento de subida de precios en los alojamientos con el Mundial de Fútbol que se viene el siguiente año, y que pues se van, pero a veces justo nos dejan también ese problema de que todo sube, y con ello pues también el costo de las rentas. Así es, pues a ver, tenemos un déficit, como ya mencionas, de viviendas enorme en la ciudad. Se calcula como de 30,000 viviendas al año. Esa es la producción que tendríamos que estar teniendo como gobierno para subsanar el déficit que se genera cada año, pero tenemos todavía atrás un déficit de todos los años anteriores enorme. Necesitamos producir vivienda social en todas las alcaldías, sobre todo en las alcaldías del poniente, que es donde se generan estas burbujas inmobiliarias que mencionas, es donde hay estas alzas de precio brutales que necesitamos contrarrestar con vivienda social. Es la única manera de poder frenar este desarrollo inmobiliario desmedido que estamos teniendo en la ciudad, que durante muchos años, sobre todo en la época de Mancera, se dejó al mercado, y que hoy tenemos que retomar como Estado, la rectoría en la Ciudad de México del tema inmobiliario y sobre todo de la vivienda. Entonces, estos 23,000 millones de pesos se van directamente a la Secretaría de Vivienda. Recordemos que el año pasado, bueno, este año hicimos ya una reforma para que se volviera una Secretaría de Vivienda, y pues para poder atender toda la demanda de vivienda que llega a la Secretaría de Vivienda. Ellos son quienes hacen estos edificios, y hay que construir vivienda social. Esa es la principal bandera, y hoy lo deja muy claro la jefa de gobierno con este presupuesto. También decir que el metro tiene una inversión histórica, la más grande de toda la historia, con 25,000 millones de pesos, porque sabemos la necesidad de que esté en buenas condiciones. Tenemos la inversión pública, un 30% de incremento de inversión pública, que también es muy importante. Inversión para 3 nuevas líneas de cablebús, que ya había mencionado la jefa de gobierno. Tenemos también inversión de agua, los programas sociales, que también han sido muy importantes para esta gestión. Y repetir también en el tema de la recaudación, somos el estado de la ciudad, del estado del país, que más recauda de manera autónoma. Mucho del presupuesto que se gasta aquí lo generamos nosotros, porque tenemos muy buenos mecanismos de recaudación, lo cual nos permite incrementar mucho el gasto social, y pues la verdad es que, repito, es un presupuesto de aplaudir. Y también, ya nada más cerrando lo de vivienda, tiene la jefa de gobierno este programa que será muy importante, que es el tema de la renta social, porque cómo vamos a resolver en gran medida lo que mencionabas al principio en cuestiones de vivienda, sí generando más vivienda para la gente, sí vendiendo esta vivienda a la gente a bajo costo, pero también el Estado, el gobierno, tiene que comenzar a ser dueño de esta vivienda. Las grandes ciudades como París, como Nueva York, como Viena, tienen modelos en los que el propio gobierno es dueño de gran parte de la vivienda de estas ciudades y las da en renta social, y eso permite pues que justamente se evite mucho el tema del alza de rentas, se permite garantizar el derecho a la vivienda, y hacia allá queremos transitar con el programa de renta social que propone la jefa de gobierno. Por supuesto, repito, falta mucho, pero ese es el modelo de ciudad que estamos apostándole, y por eso esa inversión tan importante en vivienda, que para mí es lo más rescatable de este presupuesto. Diputada, ya que estamos abordando el tema de vivienda, y hay una pregunta que me gustaría hacer, y ya hace rato. Ustedes aprobaron una reforma o una legislación para, no sé si esté toda la iniciativa, si pudiera también explicarnos con respecto a determinar como discriminación estas rentas, sobre todo en el tema de rentas, cuando no te quieren rentar por tener hijos o por tener mascotas.
es un tema que tengo entendido, se llevó ahí al Congreso, sí se aprobó, pero pues qué tan factible es o qué tan aterrizable es, qué pasa cuando un ciudadano o si se aprobó esta reforma, qué pueden hacer los ciudadanos que de repente ven estos mantas en los que dice se renta departamento sin mascotas o sin hijos. Efectivamente, esa reforma ya se aprobó y yo creo que más allá de esa reforma, que por supuesto es importantísimo, pueden acudir a la Fiscalía por discriminación, pueden también acudir con las autoridades justamente del Instituto de Vivienda para poder protegerlas. La PROSOC, que recordemos es quien lleva estos temas, ahora se incorpora a la Secretaría de Vivienda y entonces ahí también pueden atender estas cuestiones, pero justamente creo que tocas un tema esencial que está en la propuesta de ley de rentas de la jefa de gobierno, en lo que ella propuso originalmente. Todavía no la recibimos, tengo entendido que es una propuesta que se va a ingresar al Congreso en el periodo que entra, pero ahí viene algo muy importante que es fundamental que no quitemos el dedo del renglón, que es el tema de la defensoría de los inquilinos, porque no solamente es que nos discriminen por las mascotas, es que también hay incrementos del 15% a la renta o más y no puedes hacer nada. Es que hay vecinos que llegan y nos dicen, pues a mí mi contrato me lo quieren hacer por 3 meses y cada 3 meses tengo que estar renovando o cada 3 meses tengo incrementos o es que me corrieron por X razón. O sea, hay muchos abusos hacia las personas que rentamos casa de parte de los inquilinos y no hay una institución clara a la cual asistir, que esta sea su principal facultad, porque las que yo te decía, pues por supuesto que van a acompañar, que son las que están en la ley, pero pues la Fiscalía está sobrecargada de otras cuestiones, la Secretaría de Vivienda de igual manera. Entonces es importantísimo que creemos esta figura de la Defensoría Inquilinaria para proteger a todas las personas que rentan en esta ciudad, que somos pues la mayoría, y es algo que, como ya decía, viene de propuesta en la ley de rentas de la jefa de gobierno, que esperamos estar recibiendo el año que entra en el Congreso de la ciudad, y sin duda va a ser clave, porque también vienen varias otras cuestiones, como también un registro. Ahorita en la ciudad eso es un problemota, no tenemos un registro de los departamentos que se están rentando, también hay por mucha evasión fiscal, entonces eso permite que haya mucho. También aprobamos una ley muy buena de Airbnb, que regula la cantidad de noches que puedes rentar Airbnb, pero pues todavía no hay la manera de poder implementarla, en parte porque no tenemos un registro de los departamentos que están en Airbnb y de los departamentos que están en renta. Entonces tenemos también que caminar hacia ese registro, que repito, viene como parte de la ley de rentas, y que ahí digamos que se va a garantizar y se va a proteger el tema de rentas. Pues muchísimas gracias, Cecilia Vadillo, diputada en la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México por Morena. Por mi parte, nada más me gustaría si pudiéramos cerrar con también un breve comentario, también dando ya cierre final a todo lo que nos comentas. Por un lado, también cuáles son otros los temas que van a impulsar en el siguiente periodo, en 2026. Y por último, también si han llevado a cabo después de pues esta riña que ya nos has explicado y que nos señalas, pues el final fue una falla de todos los partidos, pero por parte del grupo parlamentario de Morena ya hicieron también un análisis de ese comportamiento, de cómo lo pueden pues analizar y evitar en el futuro estas dos partes, lo que viene para el siguiente año, lo legislativo, y pues también ese análisis sobre lo que sucedió dentro del grupo. Sí, a ver, el tema legislativo, la verdad, decir que viene un periodo y temas muy importantes para la Ciudad de México, porque hay que reconocer que una deuda que tenemos son las leyes secundarias de la Constitución. Nuestra Constitución se hizo en el 2017 y aún así todavía quedan muchas cosas que ahí se plantean que no se han cristalizado en leyes secundarias. Pongo, por ejemplo, el tema del sistema de cuidados. El sistema de cuidados es prioritario, estamos ya avanzando en una consulta previa, tenemos la iniciativa de la jefa de gobierno y
lo más probable es que en marzo estaremos ya votando la ley del sistema de cuidados, que es un tema trascendental que va a revolucionar la vida de las mujeres en esta ciudad y la vida de todos, porque vamos a transformar cómo se cuida y todas y todos recibimos cuidados. También tenemos el programa general de desarrollo, que es algo importantísimo, que también está ahí en la ley y que va a detonar muchos debates que ya estamos teniendo porque hay consulta, pero que va a detonar muchos debates y muchas definiciones de cómo vemos la ciudad a futuro, si vemos una ciudad orientada al centro, al poniente, al oriente, si vemos una ciudad vertical, una ciudad con diferentes polos de desarrollo, todo lo que tiene que ver con cómo vamos a pensar la ciudad, dónde están las áreas verdes, cómo nos queremos mover, queremos una ciudad de bicicletas, una ciudad de autos, todo eso viene en el programa general de desarrollo que estamos ya trabajando, que estamos en consultas y que vamos a votar el siguiente periodo. Entonces vienen esos dos temas que, repito, son secundarios a la Constitución, como ya les decía, la ley de rentas, que también es un tema vital para la ciudad. Entonces yo diría que esos son los tres temas más importantes que ahorita estamos discutiendo, que vamos a discutir el periodo que entra en la ciudad y que, repito, son fundamentales para ya garantizar que vayamos avanzando en leyes secundarias para nuestra Constitución. Con respecto a lo que sucedió y al interior de Morena, yo me atrevo a decir que pues somos un movimiento pacífico, que Andrés Manuel López Obrador, nuestro dirigente, él siempre pugnó porque nuestro movimiento fuera un movimiento que llegara de manera pacífica. Condenamos siempre la violencia en todas sus formas, eso hay que decirlo, y vamos a trabajar de mi parte pues completamente comprometida para que esto no se vuelva a repetir. Yo sí creo, y lo repito y lo vuelvo a decir, que la derecha tiene una consigna que ya dijo su dirigente Jorge Romero, que es que solamente les queda la violencia. Y me parece que ellos van a continuar provocando, como lo han hecho desde la comparecencia de Alessandra, desde la comparecencia de Mauricio Tabe, por romper el diálogo, por provocar que sus diputados son agresivos en corto. Yo fui agredida por Daniela, que es la que estaba ahí de blanco, fui agredida por Daniela un día antes en una sesión de comisiones, y estoy convencida de que la derecha va a querer seguir provocando con violencia. Lo que nosotros tenemos que saber, y desde Morena tenemos que trabajar, es para no caer ante estas provocaciones, porque estoy convencida de que van a seguir, porque ellos no quieren diálogo, no quieren, no tienen los argumentos, no tienen la forma de hacer política que no sea en corrupción, que no sea de cuates, que no sea de cuotas como esta vez, y ellos van a romper, porque esto es una fórmula que les funciona. Y nosotros desde Morena, desde la derecha, tenemos que saber responderles desde otro lugar, como lo supo siempre hacer Andrés Manuel y como lo sabe hacer bien nuestra presidenta, y nosotros y nosotras tenemos que estar a la altura de lo que se merece la ciudadanía de la Ciudad de México y pues seguir trabajando para poder legislar en favor de ellos sin este tipo de situaciones. Pues muchísimas gracias, de verdad, diputada Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos esta entrevista en Aquí a las 2. No, es un honor para mí y muchas gracias por todo. Nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias.